Si alguien tiene ganas de ir comentando, si son de parte de alguna organización, proyecto en el chat, está bueno, así nos vamos conociendo. En 3 minutos, 7:05, comenzamos con la charla. Hola Tomás, hola Alejandra, muchas gracias por sumarse. Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes, Joaquina. Buenas tardes, Ariel. Gracias por entrar. Bueno, ya estamos un poco en la hora que les comentamos, así que seguramente se va a seguir sumando gente, pero respetando el tiempo de quienes se sumaron a tiempo, vamos a dar inicio al quinto encuentro del PIE. El PIE, ¿qué es? El PIE es el programa de intercambio de experiencias, es un espacio que creamos desde BAICA con el apoyo de Fundación Alimentaris para justamente esto, que hayan intercambios y bueno. Es el quinto, ya estuvimos trabajando otras temáticas, siempre con especialistas que nos cuentan un poco sobre sus tareas, a veces a campo, a veces en instituciones. Eh, el primero fueron los 12 años de recorrido de Baika con todos los aprendizajes, con todos los tropiezos, que lo pueden encontrar en la página web de Baika. El segundo fue de cómo pasar de ideas a proyectos financiados con el especialista Gustavo Slaffer. El tercero fue un encuentro presencial que hicimos para poner en valor la conservación en áreas urbanas, ¿sí? Ciudades biodiversas se llama. El cuarto fue con el doctor Lucas Garibaldi sobre agroecosistemas multifuncionales. Y ahora estamos en el quinto encuentro, muy contentos, gracias Alfredo y Sebastián por estar acá, donde vamos a estar trabajando la temática de bienestar animal, in situ y ex situ. Así que, bueno, agradecerles a todas las personas que se pudieron sumar. La dinámica va a ser la siguiente, van a ser 30 minutos donde cada uno de los chicos, en dos espacios, donde cada uno de los chicos nos van a compartir experiencias y después vamos a tener un momentito al final para poder hacer preguntas, que los chicos nos puedan ir respondiendo o que podamos encontrarle respuestas entre todos o que no le podamos encontrar respuestas y que nos queden ahí para seguir trabajando en adelante. Bueno, si les parece bien, Seba, ya podemos arrancar. Sebastián Fornés.
con ustedes. Muchas gracias. Bueno, gracias Juan, gracias a todos los chicos de Baika. Voy a poner la presentación, a ver cómo se ve. Bien. ¿La están viendo? No. ¿No? ¿Qué pasa? No, creo que no se ve. Para compartir, vamos de nuevo. No me está apareciendo la opción de compartir pantalla ahora. A ver. Se quedó tildado, me parece. ¿Puede ser? A ver. Pruebo compartir yo. Dale. ¿Ahí se ve? Se ve. Sí, ahí se La placa de inicio, bien. Dejo de compartir. A ver, prueba vos, Seba, ahora. Fíjate ahora, se va. A ver. Esto lo voy a presentar. Ahora. No. No. Qué raro. Qué raro. A ver si. Creo que hay altas chances de que sea el Wi-Fi, pero. Qué raro porque antes salió bien. De nuevo, me bloquea la opción de presentar. Otra vez. A ver. Connie, ¿vos la tenés ahí a mano? Sí, estoy haciendo exactamente eso. A ver si podemos. Un segundo. Pero sí, podemos arrancar con... Ah, ahí va, perfecto. Ahí se ve, me parece. Sí, sí. Ahí está. ¿Sí? Recién ahora. Ok. Bueno. ¿Ahí lo está viendo en pantalla completa? Sí. Creo que está tardando un poquito. Ahí dejo de compartir. Perdón, cachito. De última, Seba, si te facilita por el internet apagar la cámara. A ver, probemos eso. Por ahí consume un poco menos. Dale. Bueno, disculpen la demora, quienes están allí. Perdón. Son cosas que a veces pasan. Hicimos toda la prueba técnica, todo funcionaba bárbaro, pero bueno, Sí. a veces. Ahí se ve. Ahí se ve. Pantalla Sí. completa. Perfecto. Perfecto. A ver, voy a pasar a la otra diapositiva. ¿Cambió bien? Impecable. Perfecto, entonces sí. Bueno, genial. Perdón por este pequeño inconveniente, lo habíamos probado antes, no sé qué pasó, debe ser mi internet. Así que bueno, gracias nuevamente a los chicos de Baika por esta oportunidad. Y bueno, me presento, mi nombre es Sebastián Fornés, yo trabajo en Bienestar Animal hace ya 9 años. Actualmente me desempeño como coordinador del Centro de Rescate de Fauna Silvestre, que se encuentra en la Reserva Ecológica Costanera Sur, en Capital Federal, pero que pertenece al Ecoparque de Buenos Aires. Además de esto, bueno, me formé como guardaparque y brigadista de incendios forestales, pero bueno, actualmente mi labor es en el Centro de Rescate. Así que bueno, en este momento vamos a hablar sobre el bienestar animal en la conservación ex situ. Para empezar, primero vamos a hablar de qué es la conservación. Wikipedia nos dice que la conservación de la vida silvestre se refiere a la práctica de proteger las especies silvestres y sus hábitats para mantener especies o poblaciones de vida silvestre saludables y restaurar, proteger o mejorar los ecosistemas naturales. Es una definición bastante amplia, sé que Wikipedia muchas veces no es lo que más queremos al momento de buscar información, pero bueno, la verdad que esta está bastante buena, bastante resumida y abre un gran abanico de posibilidades, ¿no? Así que si hablamos de conservación, como vemos ahora que vamos a hablar de ex situ e in situ, tenemos que ver en dónde estamos parados. ¿Estamos parados en la distribución natural de lo que estamos queriendo proteger o estamos fuera del mismo? Si estamos en el lugar, vamos a hablar que es in situ. Algunos ejemplos de estos pueden ser las áreas protegidas, como las reservas naturales o los parques nacionales. Puede ser también proyectos de conservación relacionados a fauna silvestre. Un ejemplo de este es la base de Pailemán, que es del programa de conservación de cóndor andino. También puede ser, por ejemplo, Fundación Temaiken, con el trabajo que hacen con
con Huemul en la provincia de Chubut, o Fundación Mundo Marino con lo que es el rescate en la costa atlántica, ¿no es cierto? Eso es si es en su lugar de distribución. Si es fuera de su lugar de distribución, vamos a hablar que es ex situ. Es decir, acá entran también varias instituciones, como pueden ser las instituciones zoológicas, los bancos de germoplasma, que son los lugares donde se acopian semillas de distintas especies, y también los museos. Mucha gente no tiene en cuenta a los museos al momento de hablar de conservación, pero ellos son una pata fundamental, no solamente porque hacen mucha educación ambiental, sino porque también es un reservorio genético. Por ende, es un lugar de conservación ex situ. Bueno, acá en las imágenes se puede ver arriba la base de Paileman del programa de conservación de Cóndor Andino, y abajo el programa de conservación de Caracol de Apipé, que funciona, bueno, en distintos lugares. Justo la foto es del Ecoparque de Buenos Aires, ex Zoológico de Palermo. ¿Y por qué vamos a hablar de conservación ex situ? ¿Qué nos lleva a tener que pensar en proteger a un hábitat, a una especie o lo que sea que queramos conservar fuera de su lugar de distribuciones? Es un pensamiento que capaz no es lo más natural para nosotros, pero bueno, acá incluyen muchas aristas. Yo me voy a centrar principalmente en lo que es la conservación de la fauna silvestre, ya que es a lo que me dedico, pero bueno, esto se puede traspolar mucho a lo que es la conservación de la vida vegetal también. Ya para lo que es la conservación del ambiente en un programa más macro, bueno, las cosas a tener en cuenta son bastante distintas, ¿no? Lo que es, por ejemplo, la creación de un área protegida. Pero bueno, en cuanto a lo que fauna respecta, las causas por las que vamos a pensar en conservación ex situ es el tráfico de fauna, es decir, la venta ilegal de especies. En la foto, de hecho, se ve un grupo de cotorras argentinas, Miopsita monacus, que estaban siendo víctimas de la venta ilegal de fauna silvestre. Recordemos que en Argentina hay una ley que las protege a todo lo que es fauna silvestre, que es la 22.421, en la que dice que no se puede ni comercializar ni tener en cautiverio especies que sean silvestres en Argentina. Un problema también que hay atrás de esto es, se puede ver en la foto, que los destiñen, o sea, les cambian el color del plumaje. Para esto los hunden en agua oxigenada, lavandina, en un proceso en el cual la pluma se decolora, pero al año o un poquito más, cuando mudan las plumas, vuelven a salir verdes. Esto es reversible. El tema es que es un químico irritante que está entrando en contacto en zonas sensibles del cuerpo y, bueno, ¿no? puede llegar a ceguera permanente y a un montón de posibilidades, lamentablemente, que nosotros en lo que es rescate y rehabilitación vemos bastante. Es, la verdad, una imagen bastante triste, pero bueno, es una realidad que sucede hoy en día. Otra de las causas por la que vamos a pensar en la conservación ex situ es el mascotismo o la tenencia ilegal de fauna. Recordemos que hay criaderos habilitados por ley en los que se puede adquirir animales de forma legal, pero bueno, cuando son ilegales o son especies que no están contempladas en criaderos legales, ya eso es ilegal o lo que se considera mascotismo. Ahí puede haber una denuncia, un allanamiento de por medio y un decomiso de los animales. Esos animales generalmente cuando se sacan del particular o de la institución que los tiene a cargo, porque muchas veces se encuentran en locales comerciales, por ejemplo, se derivan a instituciones que realicen rehabilitación de fauna silvestre. También otra cosa que vemos bastante es las incapacidades permanentes, generalmente productos de trauma ante animales. Puede ser, por ejemplo, choques en mamíferos en la ruta o aves que golpean contra ventanas y quedan postradas o tienen fracturas en alguna de sus extremidades, y por algún motivo ese trauma es irreversible, por lo que le quita la capacidad de volver a la naturaleza. Si, por ejemplo, un ave que pierde un ala ya no puede volar. Entonces, si es un ave voladora, justamente, no va a tener un desempeño que es el esperable en vida silvestre, por lo que ese individuo no podría volver a su vida silvestre.
Hay un montón de cosas que se pueden hacer para que sea reversible, pero bueno, en los casos más graves, muchas veces no se puede volver a que tenga la capacidad completa de vuelo, ¿no? Otra arista, que esta es de las más importantes, es la degradación del hábitat. Acá entra, bueno, un montón de factores, ¿no? Puede ser el avance de la frontera agropecuaria, la deforestación, no sé, por ejemplo, las construcciones de arquitectura humana, perdón. Un gran inmobiliario. Eso mismo, como puede ser un barrio privado, o por ejemplo, en el caso de los caracoles de Apipé, pasa que hay una represa hidroeléctrica que está sobre el río Paraná, si mal no recuerdo, y hacia el lado de Argentina se forman unos rápidos, ¿no? Unos cauces del movimiento del río que son mucho más rápidos en otras zonas de este cuerpo de agua. Con la construcción de la represa, esos rápidos pasaron a ser bañados y ya no son más rápidos, sino que son más estáticos, y el caracol de Apipé ya no tiene la posibilidad de desarrollarse de forma natural en vida silvestre. Entonces es una población que naturalmente está extinta por falta de un hábitat natural. Esto claramente por falta de un estudio de impacto ante la construcción de esta represa. Así que este es uno de los casos en los que se puede ver la degradación del hábitat, más allá de lo que conocemos más comúnmente, que es lo que más se habla es la deforestación y las urbanizaciones, ¿no? Y otro motivo es la imposibilidad de liberación por conducta. Acá muchas veces, si buscan impronta, que es un proceso que sucede en los seres vivos, sobre todo en los que tienen cuidado parental, es un periodo muy corto en los primeros momentos después de nacido, en los que aprenden todo del individuo que los está criando. Cuando los crían los padres, o sea, de forma natural, se dice que ese animal se improntó a la especie. Pero cuando lo cría otra especie, que generalmente es el humano, se dice que se improntó a esa especie que lo está cuidando. Entonces, por ejemplo, no sé, levantamos un pichoncito de venteveo en la calle, le dimos de comer, lo cuidamos, creció, y un día lo vamos a querer liberar en la plaza y el animal no se va, sino que se vuelve con nosotros. Bueno, en esos casos se dice que se improntó al humano. Si buscan impronta en Google, lo que más les va a aparecer es lo del síndrome del pato, que bueno, por eso elegí esta foto, que es un hombre caminando con una gran cantidad de patos atrás, porque lo reconocen como su par, ¿no? Como la persona que los crió. Entonces, un animal que está improntado al humano tiene muchísimas menos chances de sobrevivir en la naturaleza, pero bueno, eso ya es para una charla muchísimo más larga. Entonces, sobre todo cuando hay allanamientos, pero cuando hay una vida animal implicada para el lado de la conservación ex situ, vamos a ver cuál va a ser el destino de estos individuos. Hay tres grandes destinos, para resumirlo hacia grosso modo. Uno puede ser la rehabilitación y la liberación nuevamente en su ambiente natural. En el caso que no se pueda liberar, puede formar parte de un proyecto de conservación en el que va a ser reproducción, recría y posterior liberación en su ambiente natural, no de los padres reproductores, sino de estas crías. Y en el caso de que no se pueda rehabilitar y liberar y que no esté en marco de un proyecto de conservación, estos animales, lo que puede pasar es que queden como plantel estable en una institución zoológica. Acá lo que sí les voy a pedir es que desconstructuremos nuestra cabeza y no pensemos en una institución zoológica como los clásicos zoológicos victorianos, que lo único que se busca es la exhibición de los animales por el fin simplemente de la exhibición y de ver un león, ver un elefante, sino que hoy en día las instituciones zoológicas tienen otro rol fundamental en la sociedad. Estos son los bioparques, los ecoparques, los santuarios, oceanarios, tienen una variedad de nombres, pero con el recambio de mentalidad y la búsqueda de que las instituciones zoológicas no sean simplemente con el fin de exhibición, ya se hace mucho más hincapié en distintos pilares, como pueden ser la educación ambiental, la conservación, que es lo que estamos hablando ahora, los proyectos de reproducción y recría, y un montón de otras aristas más. Pero sí se da mucho hincapié a la educación ambiental y a la conservación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a medir para ver cuál es el bienestar de los animales
en la conservación ex situ. Si el animal va a estar en un plantel estable, es decir, que no va a ser parte de un proyecto de conservación y no se va a buscar reintroducirlo en su ambiente natural, se va a buscar el bienestar óptimo, es decir, la mejor calidad de vida posible. Nosotros vamos a poner todas las herramientas que tengamos en juego para que ese animal lo pase lo mejor posible hasta el momento de su deceso o de su derivación a otro lugar en donde se le pueda dar una mejor calidad de vida, ¿no? Esto se ve mucho, sobre todo, con las derivaciones de animales a santuarios. Eso es lo que es en plantel estable. De hecho, hay ciertas técnicas, por ejemplo, como para hacerle estudios veterinarios, chequeos anuales, para que sean de la forma menos invasiva posible y que el animal colabore de forma voluntaria con este tipo de análisis y chequeos. Que bueno, hoy en día nosotros le decimos entrenamiento, pero dicho de una forma más formal es condicionamiento operante mediante bajo refuerzo positivo. Si vamos a hablar de un proyecto de conservación, es decir, de recría, vamos a buscar el bienestar óptimo también de los individuos, es decir, la mejor calidad de vida posible, y a su vez nos va a interesar la variabilidad genética. ¿Qué es lo que vamos a ver con esto? Que hay individuos, por ejemplo, que son híbridos de poblaciones. Por ejemplo, pasa mucho en Argentina con el cardenal amarillo, que tenemos distintas poblaciones en todo el territorio nacional. Entonces, si cruzamos genéticas de una población u otra, no sería lo más correcto. En el caso hoy en día que tenemos nosotros, que no es que estamos en una situación tan crítica, si no nos queda otra que usar genéticas de distintas poblaciones, bueno, ahí vamos a evaluar qué es lo que más nos conviene, si el ser 100% estrictos con la variabilidad genética o si vamos a buscar el bienestar, en este caso, de la población, ¿no es cierto? Pasa mucho, por ejemplo, con los yaguaretés que hay en cautiverio hoy en día, perdón, en cautiverio no, en cuidado profesional hoy en día en Argentina, que tenemos una variabilidad genética más que nada acotada, pero bueno, eso no es un problema en este caso para lo que es la reproducción, ya que se puede usar, por ejemplo, genéticas de Brasil o de Paraguay, que capaz en lo que sería su vida natural o su vida silvestre no se cruzarían, pero bueno, no sería tan erróneo como decir, bueno, traigo genética de México, que ahí sí es una gran distancia y ahí sí que no llegarían a cruzarse casi que bajo ningún punto de vista. Y en la rehabilitación, acá, bueno, me explayo un poquito más porque es a lo que yo me dedico. Vamos a buscar no solamente el bienestar óptimo durante su proceso de rehabilitación, sino que también vamos a buscar que este periodo sea el más corto posible. Y en la rehabilitación, ¿cuál va a ser nuestro fin último más allá del bienestar? Ver que el animal tenga una motricidad completa, o lo más cercano a completa, que no comprometa su desempeño en la naturaleza, que tenga una buena captura de alimento. Trato humano negativo quiere decir que no se acerca al humano, que no nos vea como algo positivo. No es que nosotros vamos a ir a pegarles, sino que nos vea a nosotros como una amenaza, que es lo que pasa en vida silvestre, ¿no es cierto? Que tenga un buen reconocimiento de pares, es decir, que si estamos liberando una cotorra, que pueda reconocer otra cotorra, y a su vez, como pueda reconocer a sus pares, también a sus depredadores. Y a su vez que tenga una independencia alimenticia y que sepa conseguir el alimento, que sepa reconocerlo, cuáles son los frutos, las plantas comestibles o tóxicas. Así que esto nos lleva, ya que lo mencionamos tantas veces, a definir qué es el bienestar animal. Una definición así muy rápida que encontrás en internet es el principio ético del cuidado animal que aumenta la calidad de vida de todos los animales alojados, ahí decía en cautiverio, pero yo lo cambié porque ese término nosotros no lo usamos más hoy en día, sino que vamos a decir que está bajo cuidado profesional. Ahora, una definición que nos gusta más a nosotros es decir, lograr un estado de bienestar en el que el animal tenga las oportunidades necesarias para expresar las conductas especie específicas a través del control y la elección. Y esto, lo mismo, nos va a dar un abanico muy amplio. Ya mencionar especies específicas quiere decir que si estoy trabajando con un mono, el recinto que voy a ambientar al mono va a ser pensado para la vida de un mono, no para la vida de un pez o de un ave. Lo mismo para un pez, si estoy hablando de un pez, le voy a poner una pileta grande y no un enramado en altura que no va a saber aprovechar. Esta es la definición que usamos hoy en día, pero de bienestar animal venimos hablando
hace aproximadamente unos 60 años. Lo primero que apareció con bienestar animal fueron las 5 libertades. Las 5 libertades se mencionan en un libro que no recuerdo cuál es, en el que se empieza a hablar de que los animales que se encuentran, en ese momento se decía en cautiverio, que estén alojados bajo cuidado profesional, estén libres de hambre, sed y desnutrición, libres de miedo y de angustia, libres de incomodidades físicas o térmicas, libres de dolor, lesiones o enfermedades, y libres de poder expresar conductas y pautas de comportamiento propias de su especie. Bueno, es más o menos algo bastante similar a lo que hablábamos antes, pero bueno, con otro nombre, un poco más marketinero, podemos decir. Pero bueno, ya con la definición anterior, se abre, como decía antes, este abanico de posibilidades en las que vamos a empezar a jugar con las necesidades de la especie y, algo importante, el control y la elección. Si el animal controla el ambiente y tiene la posibilidad de elegir qué hacer y qué no, su bienestar va a ser más óptimo que pobre. Y esto me lleva también a hablar del gradiente del bienestar animal, que me olvidé de ponerlo en la plaquita, pero cuando hablamos de bienestar no es que tiene o no tiene bienestar, sino que está más cerca de ser un bienestar óptimo o más cerca de un bienestar pobre. Un bienestar pobre puede ser, por ejemplo, un canario en una jaula con un solo posadero de plástico que come en un comedero las mismas semillas todos los días. Y un bienestar más óptimo va a ser, por ejemplo, no sé, un santuario, ¿no? Que tiene una superficie de recintos muy amplia, que los animales tienen la posibilidad de elegir qué es lo que van a hacer en el día, cuánto pueden recorrer, en dónde pueden descansar, qué alimento consumir y un montón de otras cosas más. Pero sí es importantísimo esto de la elección y sobre todo el control. Por ejemplo, si a los animales que estamos cuidando nosotros todos los días entramos a limpiar el recinto con la misma ropa que los capturamos para hacerle un chequeo clínico, por ejemplo, ese animal nunca va a saber qué es lo que va a pasar, porque no tiene control de la situación. En cambio, si nosotros nos cambiamos de vestimenta para hacer una captura, ese animal empieza a asociar momentos y dice, ah, ok, en este momento viene sin anteojos, entonces sé que va a limpiar solamente. Y después cuando viene con anteojos o con guantes, sé que me va a capturar. Esto para mencionarlo muy, muy por arriba, ¿no es cierto? Bien, y respecto al bienestar animal, nosotros siempre mencionamos 3 pilares fundamentales. Una aclaración de esto es que ninguno es más importante que el otro, sino que ambos coexisten. Nosotros siempre decimos en el bienestar es un trabajo interdisciplinario. No podemos hablar solamente de la parte clínica, no podemos hablar solamente de la parte de nutrición y no podemos hablar solamente de la parte de comportamiento. Las 3 tienen que coexistir. Esto es importantísimo para lograr un bienestar más llegando a óptimo y también en el caso de la rehabilitación que los tiempos justamente en rehabilitación sean los menores posibles, ¿no? Bueno, Perdón, sí. te interrumpo. 10 minutos más te quedan. Si querés, podés estirarte unos minutitos. Dale, perfecto. Gracias. Bueno, como les comentaba, yo me dedico más que nada a lo que es la rehabilitación, o sea, más asociado a la parte del comportamiento, por ende la parte de veterinaria y nutrición la voy a pasar más que nada rápido, porque no es un campo en el que me compete y que no estoy instruido para esto. Pero bueno, dentro de lo que hacemos un poquito en veterinaria, por ejemplo, la extracción de sangre, o la atención primaria de traumatismos. En este caso se puede ver el vendaje en un ala de un ñacurutú porque tenía la fractura de un hueso. Y bueno, hay un montón de otras cosas más que hacen desde parte clínica. Para mí una de las más importantes también es el control epidemiológico, es decir, se realizan hisopados, es decir, se toman muestras de los animales para ver si poseen o si tienen enfermedades principalmente zoonóticas, es decir, que puedan contagiarnos a los humanos, como puede ser, por ejemplo, la clamidia o citacosis o la influenza aviar, ¿no? Perdón, la influenza o la gripe aviar, que es lo mismo con distintos nombres. Ambas dos de notificación obligatoria. Entonces, bueno, esto es algo que se hace desde la parte del área de veterinaria, ¿no? La toma de muestras, el análisis y, bueno, ver los resultados.
Desde la nutrición, bueno, todo lo que es la formulación de dietas, que sea una dieta balanceada, bien acorde a la especie, y también teniendo en cuenta la etapa del individuo y si tiene alguna otra afección, como por ejemplo, no sé, puede ser un adulto que está raquítico u obeso, bueno, las dietas van a ser distintas. Algo que hacemos nosotros desde el área de bienestar, con nutrición, nosotros nos enfocamos principalmente en el preparado y la presentación de dietas, ¿no? En el caso de la izquierda, ese preparado de dietas era para pichones que estaban empezando a comer solos, y a la derecha, la presentación de dieta en loros habladores, siempre acordes a la biología de la especie. Por ejemplo, los loros habladores tienden a estar más en altura que a nivel del piso. Por ende, la dieta la vamos a presentar más en estratos altos que en estratos bajos, más cercanos a donde caminamos. Entonces, son un montón de cosas a tener en cuenta cuando preparamos este tipo de dietas, para que siempre fomentar, como decíamos antes, las conductas específicas de la especie. Bien, y ahora sí, un poquito más en profundidad respecto al comportamiento. Yo a su vez que también hay otros 3 pilares fundamentales, son un montón de cosas a tener en cuenta, pero para resumirlo un poquito, tenemos 3 principales. Una es la observación. Si nosotros estamos realizando una rehabilitación o el cuidado animal, tenemos que observar. La observación de los individuos nos da información objetiva, siempre con un análisis de datos también objetivo, ¿no? Porque podemos estar viendo los animales y decir, sí, para mí es esto, bueno, no, pero ¿en qué nos apoyamos? Entonces, una observación planificada para tal, como puede ser, por ejemplo, un presupuesto temporal y espacial, o una observación continua, nos va a dar información objetiva de lo que está sucediendo con esos individuos. Que es fundamental para ver si estamos yendo por buen camino o si tenemos que reajustar otra cosa. En la parte de entrenamiento, como les comentaba antes, esto en rehabilitación no se hace tanto, se hace más que nada en animales de plantel estable, pero bueno, no está de más ponerlo. Hay 2 tipos de entrenamientos. Nosotros, uno es el condicionamiento clásico y otro es el condicionamiento operante. El condicionamiento clásico va más que nada a las necesidades fisiológicas de los individuos, es decir, que responden a un entrenamiento por una necesidad. Puede ser, por ejemplo, la cetrería, que lo que más comúnmente pasa es que los animales vuelan porque es la ración diaria de alimento. En la otra parte, el condicionamiento operante lo que va a hacer es estimular más la parte cognitiva, podemos decir, en la que se ofrece un sistema de recompensas y que se invita al animal de forma voluntaria a realizar un entrenamiento. Si el animal decide hacerlo, está buenísimo, y si no decide hacerlo, también está buenísimo. No vamos a obligarlos a nada, siempre la idea es que sea voluntario, porque como decimos, proponen una actividad novedosa en el día, también fortaleces los vínculos entre el animal y el cuidador, y esto también es beneficioso. Por ejemplo, en un análisis de sangre, no es lo mismo si yo tengo que correr al animal y capturarlo y ahí extraerle sangre, a que la sangre me la dé de forma voluntaria. Esto, insisto, yo no soy veterinario, pero sé que los valores de ese análisis de sangre va a ser muy distinto. Y en la parte de enriquecimiento ambiental, también es otra parte larguísima para hablar, pero el enriquecimiento ambiental yo siempre digo que es una herramienta que tenemos en el cuidado animal para estimular estas conductas específicas de los animales. Y son principalmente 5. Cognitivo, todo lo que tenga que ver con la cognición y la estimulación del cerebro, la resolución de problemas. El alimenticio, todo lo que tenga que ver con la dieta, la presentación, alimentos novedosos. Ambiental, propiamente dicho, va a ser cómo vamos a ambientar justamente el recinto, es decir, qué distribución van a tener los elementos, las perchas, los posaderos, los comederos, el refugio, fundamental que tengan un refugio, un lugar en donde puedan esconderse de la vista humana, si así lo desean, y un montón de otras cosas más. Si va a tener sustrato, qué tipo de sustrato, si va a tener techo, qué tipo de techo, y así depende siempre la especie y su etapa de vida. Social tiene que ver con se dice social o de grupo, con la convivencia con otros individuos.
Vamos a hablar de enriquecimiento social interespecífico, si es entre individuos distintos, puede ser, por ejemplo, un grupo de citácidos de distintas especies, o un enriquecimiento social intraespecífico, si son de la misma especie, como se ve en la imagen, un grupo de zarigüeyas, todas descansando juntas. Lo mismo, fíjense la ambientación, hay una buena variedad de ramas, hay lugares de descanso en altura, algo naturalmente conocido para esta especie, y además durmiendo todas juntitas. Y sensorial, todo lo que tenga que ver con los sentidos, el tacto, el gusto, el olfato, el oído y la visión. ¿Qué beneficios nos da el enriquecimiento ambiental? Principalmente disminuye el estrés en el cautiverio, o sea, bajo cuidado profesional. Aumenta las probabilidades de supervivencia porque, como decimos, al estimular conductas específicas de la especie, el animal cuando esté en vida silvestre va a tener más herramientas, va a pasar por situaciones que ya son conocidas y que no tiene que aprender en ese momento en que se las enfrenta por primera vez, que está en un entorno desconocido, con un montón de otros animales, con un montón de otras competencias. Un poco también de lo mismo, ayuda a la rehabilitación. Esto viene mucho del lado, bueno, yo siempre doy el mismo ejemplo en pandemia, cuando todos estuvimos encerrados en nuestros hogares durante un tiempo indefinido. Yo siempre digo, yo tardé un mes en volverme loco, hablando mal y pronto. Y eso que nosotros en nuestras casas teníamos un montón de estímulos. Teníamos la televisión, el celular, teníamos libros, podíamos mirar por la ventana, pero estábamos en un lugar reducido. Estábamos en un ambiente en el cual no estábamos tampoco acostumbrados a estar todo el tiempo, porque nosotros de nuestras casas salimos. Bueno, cuando un animal está en rehabilitación y está en un recinto, pasa por una situación similar, por lo que el enriquecimiento ayuda a que este impacto sea muchísimo menor, ya que si nosotros no estimulamos a los animales durante su rehabilitación, pueden empezar a aparecer conductas indeseadas, como por ejemplo la estereotipia. Una estereotipa muy común, sobre todo en loros, en los que son los citaciformes, es, por ejemplo, el arrancarse plumas. Entonces, si yo no estimulo a estos individuos, si no les propongo actividades diarias, como dice el último punto, si tengo un recinto de loros con 2 perchas horizontales simplemente y comen en un comedero, en un platito en altura al lado de la percha, y no tienen nada más que eso, no hay una estimulación completa. Entonces puede llegar a generar conductas indeseadas en los individuos. Y para ver un poquito de ejemplos, bueno, acá vemos una ambientación muy leve. Esto es una parte del recinto simplemente en la que había rapaces nocturnas. Abajo, el más chiquitito es un caburé chico, Glaucidium brasilianum, y los que están arriba en las cajas nido justamente son Alilicucú, Megacops coliba, en el que, bueno, nosotros le ofrecemos la posibilidad de estar en un tronco, en un hueco, en una oquedad, algo que ellos naturalmente hacen, por ejemplo, en los huecos de los troncos. No es exactamente un tronco, pero es algo que se asemeja bastante. Entonces, en este caso, ellos lo utilizaban. El caburé se ve que está afuera, pero los Alilicucú sí eligieron estar ahí dentro. Más justo atrás mío, donde estoy sacando la foto, hay un montón de enramada también que se asemeja a la copa de un árbol y muchos otros individuos descansaban en ese lugar. Bueno, acá un recinto de citácidos, como les comentaba antes en el ejemplo de la pandemia, fíjense en este recinto que es de cotorras argentinas, que hay una gran cantidad de ramas con hojas verdes para que puedan romper, hay ramas, hay diferentes texturas, tanto de alimento como de posaderos, de lugares donde van a ir caminando, mismo hay un enriquecimiento alimenticio que se ve justo en el centro de la imagen, es una caja de cartón con dieta adentro, en el que tenían que buscar entre pastos su dieta del día, y a su vez arriba a la derecha se ve un nido. Nosotros nunca vamos a buscar la reproducción de los individuos cuando están en rehabilitación, pero en el caso de las cotorras, para ellos es natural el dormir en grupo, el estar en un nido, en dormir ahí dentro, y también que sea un lugar de refugio ante cualquier situación que no les sea agradable, ¿no es cierto? Entonces, el brindarles esa posibilidad hace que el bienestar animal sea más llegando a óptimo que a pobre. En este caso vamos a hablar de otro enriquecimiento. Esto, fíjense que a la derecha se ve la ambientación de esta ave acuática. Este es un carau, Aramus brauna. Ellos se alimentan principalmente de caracol manzana, que son del género Pomacea, le dicen caracol manzana o ampularia también.
casi que exclusivamente se alimentan de esta especie de moluscos. Si nosotros hacemos una presentación de dieta, por ejemplo, como se ve arriba a la izquierda, en un comedero, no es algo que ellos vayan a reconocer. Eso fue presentado así, al día siguiente vimos que no hubo un consumo de dieta, entonces lo que dijimos fue, che, no consumí dieta, vamos a hacer un reajuste, vamos a presentárselo de una forma que conozca, que sea natural para ellos en vida silvestre, vamos a ponerle la misma comida dentro de caracoles vacíos. Entonces, esa es la imagen del medio, y la imagen de abajo de todo se ve cómo los caracoles en ese momento estaban vacíos, y bueno, un poquito de pollo desparramado. Entonces, lo que pudimos ver fue que al presentar la dieta, el animal iba, agarraba el caracol, ahí estaba chequeando que efectivamente sea un caracol, acá, cual osito lavador va a lavar la comida, la afloja y fíjense que descarta el caracol y se queda directamente con el pedazo de pollo. Y para luego ingerirlo. Entonces, si nosotros seguíamos con el manejo anterior, en el que el animal no comía de forma autónoma, lo más probable es que, que hubiéramos tenido que capturarlo, hacer una alimentación asistida, es decir, darle la comida con pinzas, y eso no es un manejo apropiado para la rehabilitación, porque como decíamos antes, siempre que tenga el menor estrés posible, nos va a ayudar en los tiempos de rehabilitación, sobre todo con las aves acuáticas que son muy sensibles al estrés. Y por último, y lo paso más rapidito, acá vamos a hablar de estímulos específicos por especie. Uno de los objetivos del enriquecimiento ambiental es estimular los comportamientos especie específicos. Estos pueden ser a través de ambientaciones, alimentos, elementos materiales, como venimos hablando ahora, siempre acorde a las necesidades particulares de cada individuo. Muy importante, no solamente vamos a hablar de la biología de la especie, sino de las características individuales de cada uno. En este caso, estábamos presentando artrópodos, que son alimentos novedosos para el individuo, colocados en tubos de cartón, tapados con cinta para fomentar la búsqueda de presas, la estimulación cognitiva y la resolución de problemas en urraca criolla. Los córvidos son animales muy inteligentes. Muy probablemente todos hayan visto el video del cuervo con la botella media llena de agua y piedras abajo, y cómo ese individuo va poniendo piedras dentro de la botella hasta que eleva el nivel de agua y ahí puede tomar agua. Bueno, en este caso lo que hicimos fue estimularle la búsqueda de artrópodos, ¿no es cierto? Fíjense en el fondo también que hay presentado otro tipo de enriquecimiento alimenticio para que sea bien variada la presentación justamente de la dieta diaria. Bueno, en este caso, esta urraca, que su nombre científico es Cyanocoras chrysops, está sacando toda la cinta. Yo cuando veía el video me sorprendí porque ya ahí podía sacar el insecto, pero dijo, no, yo quiero que no quede absolutamente nada de cinta. Y sigue sacando cinta, y sigue sacando cinta, hasta que a lo último, ahí está, a lo último, saca el bichito. Así que bueno. Perdón que tuve que pasar los videos de forma manual, porque de forma automática no los corría, no se veían, quedaban trabados. Así que bueno, gente, la verdad que de lo que es bienestar animal podemos estar hablando un montonazo de tiempo, sobre todo por la cantidad de cosas que hay para hablar y toda la cantidad de ejemplos que se pueden poner, sobre todo para especies y las particularidades de cada individuo. Pero bueno, esto es un resumen o un pantallazo general de todo lo que podemos hacer nosotros como humanos, como cuidadores, en la conservación ex situ, es decir, en instituciones que tengan a su cuidado fauna silvestre. También puede ser fauna doméstica. Yo, como estoy especializado en fauna silvestre, hablo de ellos, pero lo mismo se puede extrapolar a fauna doméstica, ya sea en un refugio de perros o gatos, o en una granja con caballos, cabras, ovejas y un largo etcétera. Así que, bueno, gente, muchísimas gracias por la paciencia, gracias por escucharme, y nuevamente gracias a la gente de Baica por invitarme y por abrirme este espacio para poder contarles un poquito de lo que hacemos nosotros. Tremendo, Seba. Bueno, muchas gracias. Se nota primero que hay, como decís vos, un montón de tela para cortar sobre estos temas, doble clic sobre cada uno de esos puntos que fuiste mencionando. Me imagino que deben haber un montón de ejemplos, pero
la verdad que lo resumiste impecable. Así que, bueno, muchas gracias. Y ahora sí, vamos a escuchar a Alfredo, que nos va a compartir la otra cara, ¿no? O sea, otra forma de trabajar con los animales, con otros cuidados, que es muchas veces complementaria. Así que, Alfred, todo tuyo. Muchas gracias, Juan. ¿Cómo andan? Ahí me voy a poner a compartir. Muy Bien, bueno, muchas gracias, Seba, por la charla de antes. La verdad, re interesante y está buenísimo aprender un montón de cosas. Porque, bueno, ex situ, in situ, siempre se relaciona, ¿no? De una manera u otra. ¿Ahí lo ven bien, chicos? Perfecto, Bueno, Alfredo. perfecto. Bueno, me presento, yo soy Alfredo Zabaliauskas, soy licenciado en Biología, el de la UBA, y bueno, pude participar en algunos proyectos de BAICA, principalmente sobre conservación. Mi especialidad es la herpetofauna, es decir, los reptiles y anfibios. Entonces verán que las fotos de la charla van un poco a eso. Todas las fotos que ven son del relevamiento de herpetofauna que hicimos durante algunos años en una de las reservas de BAICA. Entonces, cuando me invitaron para hablar de conservación, in situ, me pasó lo mismo que Seba. Dije, ¿dónde arranco? Hay millones de cosas para hablar, puedo estar hablando de proyectos, de iniciativas y de mil maneras de encarar la conservación, pero bueno, se me ocurrió, considerando que la gente que está viendo la charla puede ser del palo, puede no ser del palo, justamente decidí aprovechar esa amplitud de gente para hacer una charla bien técnica. ¿Por qué bien técnica? Porque puede que no sea la charla más interesante que yo pueda hacer, porque yo les puedo hablar de bichos, yo les puedo mostrar fotos de animales gigantes, pero es una charla que, siento yo, va muy apuntada a todos los que hagan conservación. Sean estudiantes, sean gente que es dueña de reservas, de proyectos, de instituciones. La idea de la charla es un poco darles un gran abanico de todo lo que tengan que pensar. Lamentablemente, gente de esta charla se van a ir pensando duro y puro, se van a ir diciendo, me quedaron más preguntas que respuestas, y eso es lo que yo quiero. También alineándose un poco, ¿no?, con BAICA, con la idea de conservación entre todos, de líderes nuevos en conservación y de que todos podemos participar de un proyecto de conservación. Entonces, la charla se titula Bienestar animal en la conservación, manejo in situ. Bueno, ¿qué es la conservación in situ? La base de la conservación in situ es conocer el estado de las poblaciones y comunidades en un lugar particular. ¿A qué me refiero con poblaciones y comunidades? No importa qué están estudiando, si están estudiando ranas, plantas, aves, cualquier cosa. Poblaciones refiere a individuos de una misma especie, mientras que comunidades son varias especies que forman, digamos, esa comunidad en ese lugar particular. Entonces, ¿cuáles son estos objetivos con nuestro objeto de estudio? Identificar las amenazas. ¿Está amenazado? ¿No está amenazado? ¿Cuáles son esas amenazas? ¿Cómo es que afectan a ese animal, planta, fungi, lo que sea? Registrar la presencia de áreas protegidas. Esto es una parte clave de la conservación. Bueno, este animal que yo estoy conservando, porque tiene amenazas, ¿se encuentra ya en algún grado de protección? Sí, no, ¿dónde? Y, a la par de esa, categorizar el estado de conservación e identificar áreas de importancia. Es decir, yo estoy viendo en esta población, estoy viendo esta ranita ahí en la foto, es una rana musgo que tenemos acá en el norte de Argentina. Veo mi ranita musgo. ¿La rana musgo está en peligro? Sí, no. Bueno, ¿cuáles son las amenazas? Perfecto. ¿Está en áreas protegidas? Bien. Ahora, ¿qué hay que hacer para conservar a ese animalito con toda la información que tengo? Valen que pasar la diapositiva es bastante difícil en esta.
Entonces, la clave, la herramienta, el martillo número 1 de la conservación son los proyectos de ciencia. Es súper necesario, es nuestra manera de generar información sobre estos animales, y estos proyectos, que son largos, que son pesados y que requieren muchas cosas, son los que nos van a generar esa información tan importante. Entonces, cosas importantes de los proyectos de ciencia: el alcance de tu proyecto va a depender del marco. El 90% del proyecto de ciencia, gente, es leer. Es ver bibliografía, ver estudios previos, ver estudios en otros lugares. Con esa base es que los proyectos son gigantes. Vos podés recorrer 800 horas el monte, pero si tu trabajo no está bien armado, no te va a servir para nada. El método científico y el planteo de una hipótesis es necesario. Bueno, quiero conservar, por ejemplo, una especie de árbol. Quiero conservar el ombú. Bueno, tengo que plantear alguna hipótesis, alguna pregunta científica para llegar a eso. Por ejemplo, habíamos dicho, presencia-ausencia en áreas protegidas, es una buena pregunta. Podemos preguntarnos, ¿la deforestación amenaza el ambiente del ombú? ¿El cambio climático? ¿La ganadería? Todas esas son preguntas científicas bien orientadas que tienen que poder ser respondidas. Y ahí vamos al siguiente punto, que es conocer las limitaciones. ¿Cómo puedo salvar al ombú? No es una pregunta científica. Es el fin de... Hay analogías muy lindas de la ciencia, de que la ciencia es un edificio y entre todas comunidades a través de años hacemos paredes a través de que cada uno haga su ladrillito. Entonces, armando esos ladrillitos, podemos ya responder preguntas gigantes que pueden tener la ciencia. Entonces, es mucho mejor hacer preguntas acotadas, pero que puedan ser respondidas, porque así se arman los ladrillos. Y proponer el mejor marco posible. Vuelvo a, hay que leer. Hay que leer, hay que leer, hay que leer, hay que ver cómo aplicamos estas cosas que tanto nos motivan. ¿Y cómo se genera este proyecto? Bueno, acá puse algunos ejes, como decía mi compañero Seba, ejes hay 1.000.000 para indagar muchísimo. Yo lo que quiero es que ustedes piensen, bueno, yo tengo este proyecto, o yo quiero hacer este proyecto. ¿Estoy considerando otras cosas? ¿Cómo puedo incorporarlas a mi proyecto? Tenemos eje social, legal, científico-técnico, de bioseguridad y ética, y financiero. Todos igual de importantes para generar esto. Legal, el más aburrido y el más importante, lamentablemente. A nadie le gusta la burocracia, pero se necesita siempre, antes de comenzar el estudio, saber cuál es el marco legal en el que estoy manejándome. Lamentablemente, en la actualidad, todo lo que es marco legal de naturaleza se respeta poco, pero no deja de ser importante cumplir con las normas y ayudarnos con esas normas justamente para aumentar el alcance que tenga nuestro proyecto. Entonces, permisos para trabajar en el área. Pregunta número 1 de todo biólogo, bióloga, técnico. ¿Tengo permisos? Si la respuesta es no, anda a conseguirlos, porque hay que tener siempre permisos. Permisos de manejo de fauna, aunque sea, de verdad, aunque sea el proyecto de estoy agarrando renovales de un árbol y plantándolos para ver si crecen en otras condiciones, siempre hay que tener permisos para poder, o aunque sea averiguar si se hace falta permisos, para poder realizar actividades científicas o de conservación en general. Más cuando estoy trabajando con especies protegidas, eso ni hablar. Ahora vamos a ver un poquito, cuando veamos bioseguridad y ética, van a ver que todo esto se conecta. ¿Por qué son importantes esos permisos? Permisos en áreas protegidas son permisos especiales, sea a parques nacionales, sea áreas protegidas provinciales, áreas protegidas privadas. Hay todo un fundamento y varía muchísimo según provincia. Hay provincias que hacen las cosas juntas, hay provincias que hacen las cosas separadas, hay provincias que hacen las cosas difíciles. Cada provincia tiene su marco
y como por ley los recursos son de las provincias, tenemos que respetar esos marcos. Permisos a nivel nación, permisos a nivel provincia. Y les doy un ejemplo. Algunos acá saben, yo trabajo con yararás, trabajo con serpientes venenosas, particularmente en el área de Ciudad de Buenos Aires, en las reservas. Yo, si quiero hacer un estudio adentro de la reserva, necesito un permiso de áreas protegidas de la Ciudad de Buenos Aires. Pero si yo quiero hacer un estudio en la vereda enfrente de la reserva, ahí ya no es más dentro de áreas protegidas en Ciudad de Buenos Aires, sino que es Ciudad de Buenos Aires. Si yo quiero mover bichos de un lado a otro, es permisos de transporte y de fauna nación. O sea, es mucho más choclo. Hablen con la gente que está en el tema, hablen con científicos, científicas, con técnicos, con sus profes sobre el tema, porque usualmente el tema permisos nos ayudamos entre todos, porque nadie entiende mucho cómo es algunos temas, entonces entre todos hacemos una idea y así mantenemos un marco legal. Los permisos de colecta, no voy a indagar mucho en el tema colecta sí, colecta no, pero si en estudios científicos que requieran la colecta de individuos vivos, cualquier individuo vivo, chicos, ustedes no pueden agarrar, por ejemplo, ustedes ven una vértebra de vaca en el medio del campo y legalmente no la pueden agarrar. No voy a ponerme policía, pero todo el manejo de material biológico requiere permisos. Ahora hay temas, particularmente a nivel nación, hay una movida bastante fuerte con un protocolo, que es el protocolo Nagoya, que refiere a los recursos genéticos. Entonces yo me llevo una pluma de un pájaro que veo tirada, esa pluma tiene material genético, bueno, esa pluma tiene que pasar por permiso de colecta. No digo no agarren nada nunca, pero estamos hablando en el marco de proyectos científicos grandes, cosas que van a probablemente ser utilizadas como una base para otro ladillito arriba. Entonces, mientras más legal esté todo, mejor. Tema financiero, también. Obviamente que si alguien puede bancarse el estudio a pecho, una reserva, un instituto, algo, está buenísimo. Pero hay un montón de herramientas para conseguir financiamiento por fuera. Puede ser a nivel nacional o a nivel internacional. Bueno, ahí menciono el autofinanciamiento, que no es mala, tener plata para poder comprar reservas o hacer esas cosas, pero sepan que hay un montón de recursos por fuera. Dentro de Argentina tenemos, por ejemplo, el CONICET o la agencia I+D, que son organismos que ayudan en ese financiamiento. Tal vez no en este momento, pero en general son instituciones que, frente a proyectos presentados, pueden, mediante concurso, generar un financiamiento que tal vez no cubra todo, pero puede ayudar a que el trabajo sea lo mejor posible. Porque al fin y al cabo, gente, toda esta charla es para eso, que el trabajo sea lo mejor posible. A nivel internacional, algunas agencias, IUCN, Amphibian Surveillance, yo que trabajo con reptiles y anfibios, hay muchísimas. Busquen, porque hay mucho de distintos tipos, hay de muchas cosas. El otro día yo presenté, por ejemplo, para darles una idea de la especificidad, un proyecto a el zoológico de Auckland, digamos, ¿no? En Nueva Zelanda, que estaba haciendo un financiamiento para proyectos de conservación de serpientes. O sea, vean la especificidad de qué hay de instituciones que financian proyectos. De lo que ustedes estudian, seguro hay. Ahora, si trabajan con especies en peligro o ambientes en peligro, trabajamos en especies de pastizales, por ejemplo, que son ambientes muy afligidos por la antropización, o especies particularmente en peligro, van a ver que hay muchísimo más financiamiento para eso. Así que, bueno, si buscan, van a encontrar. A nivel científico-técnico, que es más que nada donde yo me muevo, como digo, hacer un estudio no deja de ser un trámite. ¿A qué me refiero a trámite? Yo tengo que plantear preguntas, tengo que tener una pregunta, plantear cómo lo voy a hacer, hacerlo y responder esa pregunta. Esa es la base de un proyecto. No me sirve preguntar cosas que no puedo responder. Tengo que
concentrarme en preguntas que vayan directamente a lo que estoy estudiando. Nadie va a resolver toda la conservación del yaguareté en Argentina en un paper. Nadie. Pero una persona estudia la dieta, otra persona estudia cuidado parental, y así de a poquito armamos una base muy copada para poder hacer esa conservación. Buscar la mejor metodología para alcanzar los objetivos. A veces pasa, no siempre está bueno, pero se hace lo que se puede con lo que se tiene. Siempre está bueno hablar con gente y buscar maneras de mejorar las técnicas. Siempre se pueden mejorar las técnicas. Ahora, ¿hace falta gastar $500.000? No. Si hablas con gente, si lees, buscas maneras de resolver. Por ejemplo, en serpientes, para capturarlas y evitar mordidas, usualmente se usan tubos de acrílico. Son unos tubos que son larguitos, enhebrás la serpiente como si fuera una aguja y la agarrás y el bicho no muerde. Ahora, salen como $600 cada tubo. Entonces, ¿qué hago yo? Tubos de PVC que cumplen el mismo rol. Ya hablado con otros especialistas que lo hacen, limás raspaduras para que no se lastime el animal y puedes usar esa misma cosa, digamos, una metodología que sirve, que es contener al animal sin gastar $1.000.000 por cada cosa. Baldes, todo se recicla. Van a ver que si hablan con la gente, hay 1.000.000 de maneras de utilizar materiales. Aprendí a aprovechar trabajos similares. Hablen con la gente, todos los investigadores suelen ser bastante copados, depende, cada uno hay, ¿no? Pero bueno, hablen con profesionales de un lado, de otro, gente que contribuya a eso, porque van a ver que muchos han estado en la misma que ustedes, y yo esta charla la doy porque he estado en trabajos científicos que se van desarmando así como arena en la mano. Entonces, si no está fuerte esa base, si no tenés a alguien que te ayude a fortalecer esa base, es probable que se caigan. Y hay cosas que van a salir mal, lamentablemente, ya sepanlo. Pero bueno, lo lindo es todo el proceso. Presentar conclusiones acorde a lo estudiado es lo que mencioné previamente, de no irse por las ramas en las cosas que estamos mencionando. Bueno, acá va más que nada lo de bienestar animal, lo que es bioseguridad y ética. Y esto viene en dos partes. Primero, bienestar del animal. Las técnicas invasivas versus poco invasivas. Algo que pasa mucho en el campo es que, capaz pasaba mucho antes, algunas técnicas se hacían porque son fáciles para el investigador, pero eso no hace que sean éticamente correctas. Y yo les hablo desde tomar datos hasta colectar individuos. Hay una guía muy interesante de, por ejemplo, no creo que mucha gente acá trabaje y en conservación mucho no se hace, pero bueno, yo soy sistemático, yo trabajo en museos, entonces. Por ejemplo, hay guías de eutanización de animales que justamente son estudios hechos para corroborar que sea la manera más ética. ¿Saben cómo se colectaban lagartos antes? Y yo les digo más o menos en los 80, con un revólver. Hay manuales de campo que son tratar de no pegarle la cabeza para que el bicho mantenga algo de integridad y colectalo. Hay cosas muy terribles, como por ejemplo, se usaban mucho las trampas de pegamento con lagartos. Justo los lagartos pobres en la historia han sufrido mucho los aprendizajes técnicos. Los lagartos, pasaba mucho que el lagarto quedaba pegado y venía un zorzal y lo despellejaba vivo mientras el bicho estaba pegado ahí. O sea, maneras horribles de los pobres animalitos, que por suerte hemos avanzado y siempre se puede avanzar más. Entonces, la charla de bioética, para mí justamente es lo que menos tabú tiene que ser, porque justamente es lo que genera esas técnicas que benefician al animal. Por ejemplo, agarro y digo, uy, yo para medir ratones lo que le hago es, no sé, le corto la punta de la cola. Y viene otro que dice, che, pará, pero el bicho tiene... ¿No querés usar lidocaína? Capaz un poquito. Y tal vez es un poquito más de plata. No, pero al fin y al cabo, que el animal esté bien, que pueda continuar y nuestra técnica sea lo menos invasiva posible, es beneficioso a la conservación. Más allá de que me tome un poquito más para tomar el dato. Tiempo de manipulación, toma de datos, eso es re importante. El protocolo se tiene que pensar previamente para tomar el menor tiempo posible, o aclimatar al animal lo mejor posible para hacer eso. No sirve si yo tengo, yo uso las ranitas de ejemplo para todo. Las ranitas, yo la tengo en la mano.
mucho tiempo y, fuera de chiste, se muere por sobrecalentarse. Se muere y de verdad. Yo me pongo off en la mano y el bicho se muere. Entonces, tratar de generar el protocolo que el animal esté más tranquilo posible. ¿Y cómo lo hago? Leyendo. Mucha gente ya hizo esto, ya mató muchos bichos y generó protocolos muy interesantes. Si alguien se dedica a herpetología, por ejemplo, hay trabajos muy interesantes. Hay uno de Heger et al. 1994, técnicas de herpetofauna, que es muy lindo. Después se podemos compartir, me parece. Método de captura y retención. Toda la base es no ser un bestia, digamos. El bicho, piensen que los animales tienen todo mucho más chiquito que nosotros, entonces todo los afecta muchísimo. Si les salto a la cabeza al animal, es muy probable que lo lastime. Si voy a usar trampas, hay trampas que lastiman o hay trampas que no pueden dejarse mucho tiempo. Por ejemplo, en reptiles y anfibios usamos baldes de caída. Se usa una trampa que es un balde en la tierra y el animal cae y queda ahí. Esas trampas se tienen que revisar todos los días. ¿Por qué? Los animales se secan, se mueren, llueve mucho y si no le haces agujeros al balde, se inunda. Los animales mueren muy rápido. Entonces, toda la captura y retención también tiene que ser considerando al animal. ¿Cómo lo hago? Leyendo. Prolijidad para evitar lesiones físicas y químicas de los individuos. No es agarro al bicho, uy, listo, lo largo y ya está. El bicho tiene que tener la liberación también tiene que tener un momento de ver que el animal esté bien. A veces cuando el N es muy grande, cuando estoy manipulando muchos bichos, cuesta hacer estas cosas. Pienso también bueno, no solo yo hablo de animales, pero también para árboles, digamos, ¿no? Para todos otros estudios de otros organismos que también sufren ese estrés, sufren esa calidad. Entonces siempre tratando de utilizar guantes, tratando de evitar que el animal sufra en una toma de datos, porque hay gente que dice, bueno, total el animal se muere y igual el dato lo tomé, pero no es tan así. Hay que ser sensibles con la fauna que nos rodea y también con el ambiente del cual esa fauna participa. A ver si puedo pasar acá. Ahí estamos. Bueno, la parte 2 es bioseguridad para el investigador. Entonces, todos somos del campo, nos encanta ir, meternos al agua y hacer así, así, así. Bueno, hay que saber el límite entre peligroso y la técnica de muestreo. Si yo tengo que poner una trampa y la trampa está justo donde hay un panal de abeja, corro la trampa. No hace falta exponerse tanto. Muchas veces, bueno, dormir bien, estar lúcido, tener cuidado con las herramientas, tomarse el tiempo, termina siendo mucho más beneficioso que tomar 40 datos más. Usar guantes, yo que trabajo con serpientes, la parte de seguridad es muy importante. Tener un seguro es muy importante para investigadores. Siempre, accidentes personales, CRT, lo que sea, algo que ayude a que si esa persona tiene un accidente en el trabajo no haya un problema legal después, ni haya que meterlo escondido en la salita de salud. Todo, como digo, mientras más estructurado posible, mejores equipos para evitar accidentes. Toda la plata que se gaste en ayudar a la seguridad del investigador es plata bien invertida. Porque uno dice, no, que no sé, por ejemplo, yo trabajo hace años con serpientes venenosas y toco madera, nunca me mordí una serpiente venenosa. No por eso digo, listo, ¿cuándo me mordí una serpiente venenosa? Siempre hay que tener ese cuidado, porque justamente es la misma confianza en decir, ya fue, que hace que tengas un accidente. Vos estás tomando muestras de árboles, te subís a un árbol, segundo, tercero, al árbol número 500 que te subís y decís, bueno, tranqui, me subo, me falta uno. Y ahí es cuando ocurre el accidente. Entonces siempre hay que estar con cuidado. Como contaba un poco Seba, la zoonosis, el tema de las enfermedades o los patógenos transmitidos por animales. En reptiles y anfibios pasa mucho. Pasa en todos los animales. Cualquier mordida, aunque el animal tenga o no tenga una enfermedad, tiene mucha bacteria en la boca y puede generar cuadros feos. Hay animales que tienen veneno, hay animales que tienen directamente enfermedades, rabia, leishmania, etc. Entonces siempre lo más bioseguro posible. Y siempre protocolizar en caso de accidente. Bueno, no puede ser que tenga un accidente. Uy, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tiene que estar charlado antes. Tiene que estar hablado antes.
y tenemos que estar todos 100% de acuerdo que ese es el plan de acción. Los accidentes son evitables, hay que nomás, como digo, estructurar bien todo. El tema social es algo que muchas veces pasa por lo bajo, pero el día de hoy es muy importante. Generar material divulgativo durante el estudio. Todas estas fotitos que hicimos durante el relevamiento están muy lindas para generar contenido, para generar material. Poder aprovechar eso y que no quede ahí. Fotografías y videos in situ siempre les recomiendo. Conozco muchos biólogos que ven bichos increíbles y les digo, ¿le sacaste foto? No saco fotos. Entonces se pierde un montón ahí, chicos, se pierde un montón desde el lado del investigador, del lado de la reserva, del estudio, y después eso se utiliza. Por ejemplo, casi no hay ninguna beca ahora mismo que no te pida que tengas que mostrar el material que hiciste. Lo tenés que hacer. Tenés que tomarte ese tiempo. Entonces, no solo eso, para futuros financiamientos, vos querés mostrar el proyecto, bueno, tenés que mostrar lo que hiciste, tenés que mostrar las fotos, los videos, tenés que contar. Publicar y divulgar resultados es re importante que la comunidad sepa estas cosas. Por ejemplo, hablamos de, ahora el yaguareté agarró vuelo, por ejemplo. El yaguareté, todos seguimos al yaguareté, vemos los videos, vemos la información de cómo están los bichos, y es recontra importante. Pero también es importante decir, bueno, fíjense que el palo rosa también está en peligro. ¿Para qué? Para generar más proyectos, porque si alguien dice, uy, mira que está en peligro el palo rosa, bueno, esto que hago yo en Jacaranda lo puedo aplicar a palo rosa ya que está en peligro. Se arma toda una red, chicos, que es muy interesante y muy importante para generar conservación. Porque la conservación, como he dicho, que la ciencia es una pared, la conservación es una red, que se arma entre todos. Entonces, cuando uno cuenta algo, cuando uno publica algo, ahora mismo que les digo, vayan, lean y miren, van a leer justamente los trabajos que siguieron esto, que publicaron resultados, que llegaron a la gente. Involucrar al público general es recontra recomendable. Ciencia ciudadana, videos, charlas, todo eso. ¿Tarda un ratito más? Sí, pero el valor que tiene eso, más allá de que no se ve en el momento, es gigante. Y el trabajo entre instituciones siempre recomiendo, como digo, preguntarle, che, Juanito, ¿cómo haces vos para relevar ranas? Y yo me subo arriba del árbol más alto, me cuelgo 3 horas y la busco. Che, ¿no probaste grabar el canto? Ah, sí, la verdad es que eso es una buena técnica. Bueno, esas cosas son charlas reales. También fue un congreso alguna vez, les juro que muchas charlas son así. Y bueno, y generan este conocimiento de cómo, de las mejores técnicas para hacer conservación. Acá unas preguntas disparadoras que me gustaría que se lleven de esta charla, de los proyectos que tienen o los proyectos que van a llevar a cabo. Vi que hay un par de estudiantes de biología, técnicos, lo que haya. Está muy bueno usar esto como disparador para preguntarse si lo que estoy haciendo está en su máximo esplendor. ¿Estoy sacándole el mayor jugo posible a esto? A nivel legal, ¿conozco y cumplo todas las legislaciones provinciales y nacionales? Me tomo tiempo, previo al estudio, charlo, veo. Financiero, ¿poseo los medios para financiar el estudio? Gente, no hay nada más feo que arrancar un estudio y por no tomarse el tiempo de saber si lo puedes pagar o no, quedarte a pata a la mitad. Es el doble de trabajo. Y pasa. No estoy inventando cosas hipotéticas. Pasa. Entonces, hacer bien el análisis. ¿Cuánto me va a costar? ¿Qué voy a utilizar? ¿Conozco las instituciones que pueden financiar mi trabajo? ¿Busqué bien qué tenemos? ¿Qué hay a nivel nacional, internacional? ¿Consulto con amigos? Van a aparecer otras seguro. Pero ¿tengo un buen pantallazo donde puedo aplicarlo? Científico técnico. Mi diseño experimental presenta objetivos claros y alcanzables. Como digo, yo tengo mi querida codirectora siempre me dice, no tomes el doble de datos si no vas a hacer el doble de análisis. No sirve ponerme a contar 800.000 pájaros si lo único que voy a hacer es una lista de pájaros. Es recontra reducido ese objetivo. Me sirve mucho más organizar, dividir, armar las cosas, tomar todo lo posible para que eso se exprima lo más. Bioseguridad y ética. ¿Estoy tomando todos los pasos necesarios para cuidar a los investigadores y los organismos estudiados? La bioseguridad va en ambos lados. El animal tiene que estar contenido,
tiene que ser lo menos invasivo posible y tiene que poder volver a incorporarse al estudio. Mientras que el investigador tiene que poder analizar el N de organismos necesarios sin correr riesgo. Bueno, estoy en un lugar que estudio árboles, nada que ver, pero voy a cruzar un pastizal, me pongo botas por si hay serpientes. Tengo que contar hongos y doy vuelta una madera, me pongo guantes porque hay bichos. Conocer esas técnicas para cuidarse es, al fin y al cabo, hacer un proyecto responsable. Y al final, ¿el material audiovisual que produzco es suficiente, atractivo y muestra el trabajo que estoy haciendo? Esa es una gran pregunta. ¿Estoy generando, me interesa lo que veo? Todo es interesante, gente. Todo es interesante, aunque estudien los ácaros arriba de las vaquitas de San Antonio o estudien la forma de las hojas del ombú. Ustedes pueden canalizar eso en proyectos recontra interesantes que generen un revuelo y que terminen haciendo una conservación que no sea individual, sino general. Y bueno, chicos, eso es todo. Cualquier consulta o comentario me pueden escribir ahí al mail. Muchas gracias y de vuelta gracias a Baika y a Pie por darle el espacio y generar, ¿no?, estos lugares para hablar de conservación y otras cosas. Bueno, tremendo, Alfred. Muchas gracias. De nuevo, un poco lo que le decíamos a Sebastián. Hay un montón para charlar. Creo que esto, a quienes les interesa elaborar proyectos vinculados a la fauna, a la conservación de fauna, o participar de otros proyectos, creo que da una mirada bastante general. Y bueno, esto de las preguntas, de investigar, formarse y generar estos espacios, ¿no?, de intercambio. Lo dijiste vos, lo dijo Seba. Che, hay profesionales que se especializan en un montón de temas, consultemos, ¿no? Trabajemos en red, que es un poco la idea y lo que nos llevó a generar este espacio de Baika. Así que, bueno, gracias. No sé si hay alguna pregunta, alguien quiere abrir micrófono, la pueden poner en el chat y la vamos compartiendo en estos 13 minutitos que nos quedan. Yo le quería preguntar a Seba si tenía, justo que estamos acá, ¿no? Si tenían recinto para lagarto vero, ¿cómo hacen con lagartitos ahí en la Rex o directamente cuando viene uno lo liberan? Sí, tenemos uno que es como una jaula, digamos, muy grande, con fondo de reja para que no puedan hacer pozo e irse. No es un problema que se vaya en general, el tema es que si se queda en el centro es porque algo le pasa, está en algún tratamiento, tiene algo extra, entonces ahí sí no se pueden ir, pero sí, tenemos un recinto bien ambientado con una buena capa de tierra antes de la reja del fondo y bueno, nada, la oportunidad de hacer pozos y un montón de otras cosas más, así que sí, tenemos uno, de hecho hemos tenido lagarto vero, también lagarto colorado, hemos tenido una lampalagua ahí, los que te gustan los reptiles, de todo, sí. Qué loco, claro, porque uno capaz piensa conservación in situ y piensa cotorrita y le caure, pero bueno, ahí en el centro laburan con de todo. Sí, sobre todo con decomisos puede llegar literalmente de todo. Sí, así que sí, por suerte tenemos la posibilidad de rehabilitar lagartos. Bien, gracias, Sebas. Bueno, destaco también otra cosa que comentaba recién Matías Romano, que está acá, bueno, el fundador y director de Baika, que me está escuchando, que decía de la pasión. Tanto Alfred como Sebas logran transmitir en estos espacios y también, bueno, en vivo, en charlas que tenemos de pasillo, la pasión por lo que hacen. Y eso también es muy importante, ¿no? Sentarse y compartir, no tan desde lo técnico, usar las palabras correctas, sino de transmitir lo correcto, ¿no? Hablamos con mucha gente de distintos rubros y el interés se despierta la mayoría de las veces. Así que eso también es muy importante para sumar a los proyectos y a lo que hacemos cada uno de nuestro lugar. Ahí en el chat pregunta Martina para Alfred, ¿qué métodos de marcaje y recaptura se consideran más efectivos para estudiar reptiles de pequeño tamaño en campo? Me encanta la pregunta, recontra específica, buenísima. Depende del bicho, es muy interesante, hay muchos proyectos muy lindos y a mí
A mí me gusta siempre lo revolucionario, lo vanguardista en reptiles y anfibios, porque la gente se suele olvidar de los pueblos de reptiles y anfibios, sin tan chiquitos. Por ejemplo, en serpientes lo que se utiliza mucho son, yo utilizo fotografías, por ejemplo, en algunas especies estoy desarrollando métodos de captura-recaptura directamente con fotografía. Identificación de patrones, como si fueran el yaguareté o las ballenas, en algunas especies se utiliza. Se utilizan a veces las mostacillas, se le cosen mostacillas en la cola. Pasa mucho en lagartos, en algunas serpientes. Es un método que como es cutáneo no es tan fuerte, pero sí se usa mucho el recorte de escamas. Particular el recorte de escamas, se corta un cuadradito de escama y después hay toda una guía para saber cuál bicho agarraste y cuál no. Con lagartos se usa mucho las mostacillas también, como para mí es de los mejores métodos en lagartos, porque el otro es corte de falange, le cortan un dedo o una parte del dedo y se utilizan eso. En tortugas se utiliza corte de caparazón, con un alicate le cortan un pedacito, o bueno, hay un proyecto muy lindo que es en Patagonia, de tortuga terrestre, que las pintan, y me encanta, les pintan una pintura no lastima y le ponen numerito. Y con cocodrilos es una buena pregunta, no sé bien. Bueno, y en general con la fauna lo que se usa en general es las pit tags. Las pit tags son chips, como el del perro, se le inyecta, depende del tamaño, viene una jeringa, y depende del animal, usualmente intraperitoneal, es decir, a la panza, y le queda ahí, después la agarrás de vuelta y es como el súper, y lo lees y te dice el número de identificación del animal. Pero bueno, varía bastante. Che, Alfred, perdón, me sumo a esto. Decís de que le cosen la mostacilla a lagartos, por ejemplo. ¿En qué parte? Porque digo, si en una de esas autotomía alargó la cola, perdiste la marca y ¿qué pasó? 100%. Lo que se suele hacer es que los investigadores ven el lagarto tomando sol en una piedra, entonces muchas veces lo que se hace es en la cola, sí, tiene alguna autotomía, pero como no tienen todos, más en los que no tienen autotomía, para los que no saben, autotomía es cuando desprende la cola y la cola empieza a moverse como método antidepredatorio. Se lo pasan en la cola, entonces van al campo, se sientan y ven arriba de las piedras como hay un bicho con una mostacilla azul. Ahí Cecilia nos dice que se cose por encima de la zona de autotomía, muy bueno, no sabía eso, claro. Entonces con esa mostacilla se lo reconoce al bicho. Muy bueno, gracias. Voy con otra. Sí. Rocío, leo la de Rocío, que dice, esta la pueden responder cualquiera de los dos. Si les tocó enfrentarse a una situación donde choca lo social con la parte de conservación, o sea, entiendo que se refiere al entorno, y dice, por ejemplo, áreas protegidas en zonas urbanas. ¿Querés empezar vos, Alfred? No, te juro que por temas de cuidar mi persona y cuidar a... prefiero, solo voy a comentar que trabajar con serpientes en áreas protegidas en la ciudad es muy difícil. Y me voy a remitir solo a ese comentario. Bueno, aprovecho yo. Y nosotros, trabajando con animales, muchas veces tenemos la dificultad, por ejemplo, lo más visible es la gomera. La gomera y los impactos en todo tipo de fauna silvestre, no es solamente aves, como piensan la mayoría. Hace no mucho nos llegó una yarará, que le habían tirado una piedra en la cabeza, por ejemplo, en un área protegida urbana. Entonces, nada, en estos casos la pata principal es la educación ambiental. O sea, nosotros podemos rehabilitar, liberar un montón de animales, pero si al lado tuyo tenés la contra, todo el trabajo va a ser casi que en vano. Entonces ahí es mucha educación ambiental. Tanto en el lugar del conflicto como en todos los alrededores o en ir a escuelas. Es lo que más nos ayuda, creo que a todos los que hacemos conservación, la educación ambiental. Poder dar un mensaje de forma amena y que le llegue a la comunidad y ya con que a uno solo tenga un cambio de actitud, ya está buenísimo. Si puede ser todo, genial, porque ya con que sea uno, después sigue replicando más y más y más. Muy, muy acertado lo que responde Seba. Va totalmente por ese lado. En reptiles y anfibios no hay ningún bicho que no le guste a la gente darle un palazo en la cabeza.
lamentablemente. Entonces, totalmente eso de la educación ambiental como una herramienta fuertísima. Yo doy muchas charlas y usualmente lo que trato de generar es, en contra del miedo a lo desconocido, fomentar la curiosidad por lo desconocido. Yo les digo, ven una serpiente. Miren qué bicho loco, ¿no? Cómo se mueve sin patas, cómo levanta la cabeza, cómo saca la lengua, cómo se queda quieto, cómo se hace una torta cuando está enojado. Si despertamos un poquito más esa curiosidad en vez de tanto el miedo, como dice Seba, es una batalla un poco cuesta arriba, pero se puede lograr. Sí, y si me permiten, chicos, agrego acá un comentario que es súper importante, y es que los biocentros tienen una capacidad que, si bien uno puede ir consiguiendo inversiones, agrandando los espacios y todo, pero tiene una capacidad. Entonces, si año tras año no vamos disminuyendo la cantidad de animales que se van decomisando o que son víctimas de mascotismo y lo que sea, siempre vamos a estar llenando esa capacidad y eso hace que todo el trabajo sea mucho más difícil. Generar esas condiciones, por más buenos profesionales que tengamos, no se puede hacer porque tenemos la capacidad de carga al límite o superada. Entonces, ahí también tenemos un tema más de fondo y a trabajar todo el tiempo, todos los años, entre todos los que estamos en el mundo de la conservación, para disminuir esa presión en ese tipo de espacios. Otra pregunta para Sebastián. Dice, ¿cómo hacen a la hora de plantear distintos enriquecimientos en recintos en los que hay varias especies? Por ejemplo, carpinchos compartiendo recintos con algún ave y otros mamíferos. Y dice que muy, muy linda la charla. Bueno, gracias. Bueno, acá tenés dos opciones. Una es poner un enriquecimiento que puedan usar todos. Yo tengo el ejemplo de un grupo de loros habladores que convivía con una pava de monte, que son súper opuestos, pero que, por ejemplo, en una piña de pino, se le aplastábamos la fruta ahí, los dos comían y estaban lo más tranqui, uno al lado del otro y no había problema. Entonces, o buscás eso, de que lo puedan usar todos, o algo ya muy, muy específico. En este caso, por ejemplo, vamos a pensar en un carpincho y una urraca. Bueno, un carpincho le puedo poner una caja de cartón grande en el que el animal va a roer y puede acceder a la comida de adentro, y la urraca le vamos a poner un elemento cognitivo en altura, por ejemplo, a la altura de nuestra cabeza, en el que el carpincho no va a poder acceder. Entonces ahí jugás más que nada con las limitaciones físicas de la especie, ¿no? Pero bueno, depende mucho el recinto, las especies, los individuos, y son un montón de cosas a tener en cuenta. Impecable. Bueno, a ver, estaban ahí ayudando a responder lo de las mostacillas. Dicen que duran muchos años, dice Cecilia Robles. Ellos tienen registro de más de 13 años y se mantienen intactas, volviendo al tema de los lagartos. Y que los lagartos no se ven afectados en el comportamiento. Bueno, uno de los temas que tanto Sebas como Alfred mencionaron, esto de cuidar el comportamiento natural. Para Alfredo, de Abril, me gustaría saber, dice, ¿cómo es el trabajar con yararás? ¿Cuál es el objetivo? Me imagino que debe ser cuál es el objetivo de alguno de tus proyectos y cómo te manejas. Me gustaría decir cómo es difícil. Son animales con poquita prensa. Yo particularmente, yo soy un biólogo medio pulpo, a mí me gusta trabajar en varios aspectos. Mi expertise es lo que es sistemática, entonces es ver las relaciones entre especies, pero también hago un poquito de ecología o conservación. Con yararás particularmente, lo que pasa mucho es que hay preguntas biológicas que se ven respondidas en varios animales o grupos de estudios que a veces no se aplican a lo que son los reptiles y anfibios. Ves cosas, por ejemplo, ahora estamos haciendo un trabajito muy lindo, que si todo sale bien sale dentro de poco, sobre animales que depredan a las yararás. Entonces, lo que estamos haciendo es un estudio de ecología trófica, de ver recopilación de estudios de qué animales se las comen, de observaciones de la gente. Usamos muchísimo, no solo las plataformas de ciencia ciudadana, sino también redes sociales, directamente entrar a Facebook, a ver qué sube la gente y encontrarse un montón de registros inéditos, cosas copadas que no solo sirven para conocer más a las serpientes, sino que terminan teniendo un enfoque ecológico de ver esa red, ¿no? Bueno, por ejemplo, doy un ejemplo. El bicho que más se alimenta, de tiro primicia, el bicho que más se alimenta de las yararás es el águila coronada. La dieta
gigante, enorme porcentaje de la dieta son ofidios y gran parte de ellos son yararás. Entonces, con eso ya tenés un nuevo enfoque a nivel conservación. Si no hay águila coronada, va a haber mayor población de yarará. Entonces, descubrís un montón de cosas muy interesantes sobre los bichos. Requiere sí o sí muchísimo enfoque en el tema de bioseguridad. No son bichos que podés relajarte y decir, oh, bueno, se escapó un bicho. Tenés que estar siempre al tanto. Y bueno, como digo, siempre a nivel de laburo institucional, trabajar con gente. Bueno, Seba me ayudó mucho en mi tesis, que fue ahí en la Reserva Costanera Sur. Conocer la gente que está en el palo y hablar y ayudarse entre todos. Bueno, con esa manera se hace un poco más fácil. Dice que muchas gracias, que muy interesante, así que bueno, de nuevo gracias. Y acá Martina Salazar, que dice que no es de Argentina, pregunta, entiendo que esta va para Sebastián. En el caso de una ave endémica que tiene una situación grave, es un caso grave, como una fractura de hueso neumático, ¿se aplica eutanasia o cómo es el manejo de conservación y rehabilitación acá? Bien, bueno, justo es un tema medio complejo y hasta un poco tabú, te diría, en la sociedad el tema de la eutanasia. Pero en este caso preciso, que es un animal que está en peligro de extinción, principalmente un ave, digo específicamente un ave en este caso, acá lo que se trata es de, en este caso, preservar al individuo más que nada para que pueda ser parte de un proyecto de conservación, recría y liberación. Siempre hay que ver el caso, porque no es lo mismo una fractura de húmero que una fractura de cráneo, por ejemplo, por decir cualquier cosa. Ya la verdad que ahí son muchas opiniones de distintas áreas, no solo bienestar animal, acá entra veterinaria, entra conservación. De hecho, es un campo en el que yo no tengo opinión ni siquiera porque va más arriba todavía, porque al estar en peligro de extinción hay un montón de temas legales de fondo. Pero bueno, nosotros como institución tratamos de preservar al individuo para que pueda formar parte de un proyecto de conservación. Entiendo que los casos de eutanasia en animales que se encuentran en alguna categoría de peligro son complejos. Si, por ejemplo, siempre vamos a priorizar también el bienestar animal. En el caso que el animal tenga un dolor extremo, que va a ser algo crónico, que no le va a garantizar un bienestar llegando a óptimo a largo plazo, se puede llegar a debatir la eutanasia, pero, insisto, es un caso que va más encima de mí, así que no es algo con lo que suelo tratar. Pero sí, por ejemplo, hay cardenales amarillos que le falta parte de un ala, porque por cualquier motivo hubo una amputación y forma parte de un proyecto de conservación, o lo mismo con águilas coronadas, que no están amputadas, pero no tienen la capacidad de vuelo al 100% por justamente la fractura de húmero, vamos a decir. Entonces no tienen la capacidad completa de vuelo como para poder liberarse, pero sí para poder formar parte de un proyecto de conservación. Entonces acá siempre lo mismo, hay que ver mucho la situación general, la situación individual, pero bueno, en los casos de animales en peligro de extinción, siempre está bueno hacer todo lo posible para que quede en un proyecto de conservación. En el caso que no se pueda, o sea, algo negativo a largo plazo para el individuo, sí se puede llegar a tratar el tema de la eutanasia. Bien, clarísimo, Seba. Bueno, así como en resumidas cuentas, es una de las últimas opciones, ¿no? Se trata de hacer todo lo que está al alcance de los equipos y de los centros. Bueno, acá no veo más preguntas, pero pidieron el paper de la técnica de las mostacillas, pero ya lo compartieron. Gracias, Cecilia, por compartirlo. Así que, bueno, espectacular. Ya se está, bueno, armando la red, que es lo que nos gusta que pase después de estos encuentros. No sé si hay más preguntas, si no, ya hemos finalizado la charla de hoy. Hola, disculpen, yo tenía una pregunta para Alfredo. Sí. Era el tema que hablaste sobre buscar las organizaciones que puedan apoyar proyectos y demás, y que bueno, vos te habías presentado justo para una organización que no es del país, y bueno, yo soy estudiante de biología de los primeros años, digamos, así que no sé mucho de esos temas, pero quería saber medio cómo te enterabas de estas cosas, cómo es que
Sí, eso, ¿cómo te enteras de estos proyectos? ¿Cómo haces para proponerte? Más cuando son proyectos extranjeros, tipo, ¿qué tan complicado es? Y bueno. Mirá, gracias por la pregunta. Voy a aprovechar y meter chivo. Hay una charla ahí en Lab de AICA sobre cómo conseguir financiamiento, que está muy buena, es muy a fondo y es alguien que ya te puedo decir que sabe más que yo del tema. Pero lamentablemente la respuesta es igual que la charla. Hay que leer, hay que sentarse y ver qué estoy presentando, qué fundaciones hay. En Argentina hay organismos excelentísimos de conservación de fauna, en el exterior también hay, capaz con un poco más de dinero. Hay que ver un poco, orientar qué es lo qué es lo que estás buscando y buscar la arista posible, porque por ejemplo, puedes hablar, yo voy a hacer, imagínate un relevamiento de herpetofauna en una reserva de Misiones. ¿Y a qué puedo presentarme? Bueno, puedo presentarme como un monitoreo de fauna, puedo ir por el lado de los anfibios, que son el grupo de vertebrados más amenazado, entonces por ahí puede salir. Puedo ir por el lado de la Mata Atlántica, como una ecorregión que está en peligro, entonces por ahí también lo puedo buscar. Puedo ir a buscar alguna especie en particular, puedo decir, tengo ganas de encontrar tal especie, entonces voy a organizarlo en base a eso. Depende un poco que esté buscando, te recomiendo ver la charla y es buscar y te recomiendo también mucho hablar con gente que esté en el palo. No sé si vos que te interesa hacer conservación de loros, bueno, hablar con la gente que estudie loros, que tenga proyectos con loros y ellos te pueden dar una buena mano indicándote. Dale, muchas gracias, ¿no? Y también gracias a los dos por las charlas y a Laika por organizarla. La verdad que estuvo re interesante todo esto. Muchas gracias. Complementando ahí, ya cerrando a lo que decía Alfredo, bueno, hay una plataforma, justo hace pocos días con Mati estábamos hablando de eso, se llama Biofin, donde vos ahí podés filtrar distintos tipos de apoyos económicos, algunos grants y esas cosas. Y después, como decía Alfred también hoy más temprano, identificar a las organizaciones que hablan de estos temas, y muchas veces ellos son quienes replican o comunican y van avisando cuando se abren oportunidades de financiamiento para proyectos, y hay que saber que cada oportunidad de financiamiento tiene sus requisitos, sus condiciones, su periodo de trabajo, su tiempo para poder presentarlo. Entonces, la clave es armar bien tu proyecto y después ir a ver cómo lo podés ir acompañando con el financiamiento, pero tenerlo muy bien armado porque a veces te aparece la oportunidad y tenés pocos días para aplicar. Eso es importante. Así que, bueno, nuevamente, y sin más preguntas, gracias, Alfred, gracias, Sebas. Hermosa charla. Esto queda grabado y lo pueden volver a ver o compartir desde la página web de Baika /Labra.